Viscosidad. Ejercicio. El bloque mostrado en la figura pesa 220 newton y se le aplica una fuerza de tal forma que se mueve con una velocidad constante de 1 metro por segundo. El factor de fricción entre el bloque y la superficie es de 0.35. El ancho del bloque es de 15 centímetros. ¿Qué fuerza se debe aplicar paralela a la superficie para que se cumplan las condiciones indicadas? B. Si se quiere lograr un porcentaje de reducción en la fuerza del 34%, ¿cuál es la viscosidad del lubricante a utilizar? El plano está inclinado 32 grados. La película del lubricante tiene un espesor de 0.5 milímetros. Para resolver el problema, la parte A del problema, vamos primero a hacer diagrama de cuerpo libre al bloque. Tenemos la fuerza aplicada, la fuerza F, que es la que nos están solicitando. El peso del bloque, que el problema nos dice que son 220 newton. La fuerza de rozamiento, que se opone lógicamente al movimiento del bloque. Y la normal. Vamos a considerar en la dirección de la fuerza el eje X positivo y el eje Y positivo en dirección de la normal. El ángulo formado entre el plano horizontal y la superficie inclinada es θ grados, que el problema nos dice que son 32 grados. Hagamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 considerando positivo en la dirección de la normal. Tenemos entonces que la normal menos W coseno de θ, coseno de 32 grados, es igual a 0, de donde la normal va a ser igual a W coseno del ángulo. Tenemos una ecuación. Vamos a hacer también sumatoria de fuerzas en X igual a 0, consideremos positivo en la dirección de la fuerza aplicada, la fuerza F. Entonces tendríamos que la fuerza F menos la fuerza de rozamiento menos W seno del ángulo es igual a 0. De aquí, como nos interesa hallar la fuerza F, podemos despejarla. La fuerza F va a ser igual a la fuerza de rozamiento más W seno del ángulo. Recordemos que fuerza de rozamiento y W se va para el lado de la derecha con los signos cambiados. Sabemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento cinético, en este caso, por la normal. El coeficiente de rozamiento cinético nos entrega el problema, que es 0.35. Y la normal sabemos que es igual a W coseno del ángulo. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento cinético por W coseno del ángulo. Reemplazando la fuerza de rozamiento en esta ecuación, encontramos que la fuerza F va a ser igual al coeficiente de rozamiento cinético por el peso por el coseno del ángulo más el peso por el seno del ángulo. El ángulo lo conocemos, el peso lo conocemos y el coeficiente de rozamiento cinético lo conocemos. Por lo tanto, ya podemos hallar, podemos calcular el valor de F. Para eso vamos a reemplazar los valores. Tenemos entonces que la fuerza es igual al coeficiente de rozamiento cinético, que es 0.35, por el peso, que es 220 newton, por el coseno del ángulo, que es 32 grados, más el peso, 220 newton, por el seno de 32 grados. Realizando el cálculo, encontramos que la fuerza que se debe aplicar para lograr estas condiciones debe ser igual a 181.88 newton. Ahora, la parte B nos dice que se quiere lograr un porcentaje de reducción de la fuerza del 34%, utilizando un lubricante entre el bloque y la superficie. Vamos a calcular primero cuál debe ser esa fuerza a aplicar para lograr esa condición. Y sabemos
que el porcentaje de reducción de la fuerza va a ser igual a la fuerza 1, la fuerza inicial que se aplicó en las condiciones del ítem A, menos la fuerza 2, que es la fuerza que debemos aplicar en las nuevas condiciones con el lubricante, sobre la fuerza 1. La fuerza 1 sabemos que es 181.88 newton y el porcentaje de reducción de la fuerza es 34%, es decir, 0.34. De aquí podemos despejar F2. F1 que está dividiendo se va a multiplicar de tal manera que F2, la fuerza 2, va a ser igual a la fuerza 1 menos el porcentaje de reducción de la fuerza por la fuerza 1. Reemplazando los valores, fuerza 1, 181.88, porcentaje de reducción de la fuerza 0.34, obtenemos que esa fuerza debe ser de 120.04 newton. Ahora, con esa fuerza 2 vamos a hacer nuevamente el diagrama de cuerpo libre al bloque con las nuevas condiciones. Tenemos la fuerza 2 que se debe aplicar, que es de 120.04 newton, el peso, la fuerza, digamos fuerza del lubricante, que se opone al movimiento del bloque, y la normal. Tenemos para el peso nuevamente un ángulo de inclinación con respecto al eje Y en la forma indicada, considerando nuevamente los ejes X y Y en la forma indicada en la figura. Hagamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vamos a considerar en esta dirección, en la dirección de la fuerza 2, positivo, de tal manera que la fuerza 2 menos la fuerza del lubricante menos W seno del ángulo es igual a 0. De aquí podemos despejar la fuerza del lubricante, de tal manera que esa fuerza va a ser igual a fuerza 2 menos el peso por el seno del ángulo. Ahora, sabemos que el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad del lubricante por la velocidad sobre el espesor de esa capa. El espesor es 0.5 milímetros. Y también sabemos que la fuerza del lubricante, en este caso, será igual al esfuerzo cortante por el área. El esfuerzo cortante es la viscosidad por la velocidad sobre el espesor de la capa del lubricante. De aquí podemos despejar la viscosidad. Si despejamos la viscosidad, quedaría que la viscosidad va a ser igual a la fuerza del lubricante por el espesor sobre la velocidad multiplicada por el área. Y la fuerza del lubricante ya la hallamos que será fuerza 2, la fuerza 2 menos el peso por el seno del ángulo. Podemos reemplazar los valores, la fuerza 2, 120.04 newton, el peso 220 newton, el seno de θ, el ángulo es 32 grados, por el espesor, que es 0.5 milímetros. Sería entonces 0.5 por 10 a la menos 3 metros sobre la velocidad, que es 1 metro por segundo, que multiplica al área. El área sería 62 centímetros, que sería entonces 0.62 metros, multiplicado por el ancho del bloque, que es 15 centímetros, es decir, 0.15 metros. De aquí podemos ver claramente que metro se cancela, hay un metro que se cancela, y nos quedaría el segundo que está dividiendo al denominador, sube a multiplicar a newton, sería newton por segundo sobre metro cuadrado. Por lo tanto, haciendo las operaciones, encontramos que la viscosidad es igual a 18.60 por 10 a la menos 3 newton segundo sobre metro cuadrado.